disfrutar. Inclinemos nuestros rostros para ver. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que no merecemos nada, pero que tú quisiste darnos todo, Señor. Que tú quisiste perdonarnos, buscarnos cuando nosotros éramos infieles, cuando nosotros éramos tus enemigos. Tú quisiste buscarnos, Señor. Gracias, Señor, porque de no haber sido por eso, todavía nosotros hubiésemos permanecido en el mismo lugar en donde nos encontrábamos, Señor. Así que te adoramos, Señor, en esta mañana por tu bendita gracia que has tenido sobre tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú hables a tu iglesia aquí reunida en Mayagüez, Misión Urbana, que tú instruyas nuestras vidas, que tú alumbres nuestra oscuridad, que tú, Señor, guíes nuestros pasos como lo has hecho hasta el sol de hoy. Te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestra vida y por lo que continuarás haciendo hasta que tú vengas o hasta que nosotros vayamos a tu presencia. Te agradecemos y te adoramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu único Hijo. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Que tenga su Biblia, que por allí. Cuando lo tengamos todo, la mayoría me dicen amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6: porque yo, Pablo, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos están deseosos de que el Señor venga por su iglesia? Amén, yo también, aleluya. Mientras tanto eso ocurre, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está dando unas instrucciones muy específicas a Timoteo, su hijo en la fe, porque ya él reconoce que está próximo a partir de este mundo. Él reconoce que está próximo a que lo maten por causa del Evangelio. Así que tiene una preocupación bien grande en su corazón y la traduce como, digamos, lo digo yo, como una exhortación solemne, final, una de las finales que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. En primer lugar, quiero que veamos cómo Pablo le hace entender a Timoteo que el encargo y las instrucciones que le dará a continuación son muy solemnes. Número 1, dice el texto sagrado: te encarezco. Te encarezco nos habla o no nos habla de un simple encargo al cual podemos darnos el lujo de fallar, sino que este encargo es un encargo muy solemne por causa de los dos testigos que Pablo le pone a Timoteo a continuación cuando le habla este encargo. Este encargo es importante y trascendental, o sea, trascenderá
no solamente en el momento que se lo está diciendo, sino a las próximas generaciones también. Hace uso de estos dos testigos que dice la palabra. Dice, te encarezco delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Con esto Pablo le está haciendo entender a Timoteo la magnitud de este encargo que vendrá a continuación. Este encargo se hace todavía aún más solemne. Y en tercer lugar, para ponerle aún más seriedad a la exhortación que vendrá, Pablo le añade dos frases que revelan el poder trascendental que tienen y que ejecutarán estos dos testigos. ¿Cuál es el poder que trasciende y que ejecutarán estos dos testigos? Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, esto que Pablo quiere decirle a Timoteo es una instrucción grande, importante, digna de dejar todo lo que estás haciendo y prestarle atención a lo que tiene que decir el apóstol Pablo. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia estos dos testigos que aparecen aquí llevarán a cabo, ¿verdad?, este juicio sobre los vivos y los muertos? Pues mire, el texto mismo lo dice, en su manifestación y en su reino. O sea, cuando se manifieste el Hijo de Dios viniendo sobre las nubes en su reino, o sea, en la segunda venida. Es decir, que lo que estamos hablando aquí en este texto, que estén vivos o muertos, se refiere a las personas que estén vivas cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y las personas que también hayan muerto hasta esa fecha. Ya no se habla casi en la mayoría de las iglesias de la venida de Cristo, ni tampoco de muchos pecados, ni del infierno. No se habla de eso ya, porque la gente, o la mayoría de la gente, tiene comezón de oír y no quieren sencillamente escuchar estas cosas. ¿Y saben qué? Los falsos maestros están en el negocio de crear estrategias para que las iglesias se les llenen y con estos temas se les van a vaciar. Yo no me quiero desviar mucho del tema, pero Cristo volverá y cuando Él vuelva, Él juzgará a los que estén vivos en ese momento y a los que hayan muerto antes de ese momento también. Pablo pone todo este escenario histórico para hacerle entender a Timoteo la solemnidad de la exhortación que continúa en el siguiente versículo. ¿Cuál es esa exhortación? En el versículo 2, que prediques la palabra. Es una exhortación a proclamar la palabra de la misma forma que un heraldo pregonaba los edictos del rey o del primer magistrado de la nación. En este versículo, la palabra que prediques viene del griego keruxon, que de ahí también viene la palabra kerux, que significa heraldo. Por eso sabemos que lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo aquí es que quiere que proclame la palabra de Dios de la misma forma, con la misma importancia o más que la que predica, que la que habla un heraldo en nombre del rey. Un heraldo es un mensajero oficial que llevaba órdenes de un monarca y convoca a quienes eran citados por los reyes. Un heraldo llevaba un mensaje. Él no era el autor de su propio mensaje. El mensaje no era suyo, el mensaje era de otro, del monarca. Y tenemos un monarca nosotros, ciertamente, con M mayúscula. Se llama Jesucristo. Así que nuestra responsabilidad como iglesia es llevar el mensaje de Jesucristo. Amén. Cosa que tenemos un problema bien grande en las iglesias de este tiempo. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo que eso no sucede aquí, que eso no sucede en esta iglesia. Pero si salimos afuera, vaya la redundancia, o echamos un vistazo a nuestras redes sociales y ponemos otros cultos de otras congregaciones, nos vamos a dar cuenta que están entregando en muchas de ellas otro mensaje distinto al que hemos escuchado del apóstol Pablo y de Cristo, tal como lo predicó el hermano aquí presente hace 1 o 2 domingos atrás,
que habló acerca del apóstol Pablo cuando dijo que si a un ángel del cielo se nos apareciera con un mensaje distinto al que hemos oído, sea este anatema, maldito. Es una palabra fuerte, significa maldito por Dios y por los hombres. ¡Wow! Miren la seriedad del asunto, de lo que está aconteciendo, ¿verdad? ¿Y por qué la palabra de Dios es lo que le manda a predicar el apóstol Pablo a Timoteo? Pues mire, porque es que esto no se trata de nada más. Esto se trata de las palabras del Dios que creó y pronunció los mundos a la existencia. Se trata de la palabra del Rey que estuvo muerto pero que ahora vive, que tiene el poder para resucitarse a sí mismo y que tiene el poder para resucitar a todos aquellos que le siguen y confían en Él. Esto es lo más importante que hay. No existe una palabra de un mortal más importante que la del Señor. El Señor es único. Así que tenemos muchos versos en la Escritura que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. Romanos 10, 17, no lo busque, simplemente escuche porque voy a mencionar unos cuantos. Romanos 10, 17 dice que la fe en Cristo viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Si yo le hablo a la gente en otras iglesias de otra cosa que no sea la palabra de Dios, entonces la fe no vendrá a esos corazones, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Si yo les predico a la gente de otra cosa que no sea la palabra de Dios, los estoy dejando en la misma oscuridad en la que se encontraban. Por ende, yo tengo que acudir a algo mayor que yo para que pueda alumbrar mi camino, y por consiguiente, cuando yo proclame o cuando ustedes proclamen, eso que es tan grande pueda entonces alumbrar el camino de aquellos que escuchan la palabra. Amén. Juan 8:31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. O sea, que la cláusula mayor para ser verdaderamente los discípulos de Jesús, dicho por Él mismo, es permanecer en la palabra de Jesús. Por lo tanto, cualquier otro mensaje que yo tenga aparte de la palabra de Dios no sirve, es infructuoso, no tiene el poder para dar vida a los muertos, no tiene el poder para transformar la mente, el corazón, no tiene el poder para crear cambios en mi vida. Así que no vale la pena perder el tiempo con un mensaje que venga de mí. Hay que aprovechar el tiempo, que es lo próximo que el apóstol le dice a Timoteo. Pero continuemos con Juan 8:51, donde Jesús dijo que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Amén. Miren la importancia de la palabra de Dios. Nunca verá muerte a aquellos que guarden su palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Usted quiere aprender a discernir las intenciones de su propio corazón? Sumérjase en las Escrituras. Amén. Sumérjase en la palabra de Dios, que está viva y es eficaz y nunca retorna atrás vacía. Ella le va a enseñar, dirigida por el Espíritu Santo, a revelarle a usted mismo cuáles son las intenciones de su corazón cuando usted quiera hacer algo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Usted quiere ser enteramente instruido para toda buena obra? Pues usted y yo tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Y aquí dice que toda la Escritura, o que algunas partes de la Escritura son inspiradas por Dios. Todas. Ayer escuché un video de una señora que dice que es pastora, que dice que porque las cosas que el apóstol Pablo dijo, como no las dijo Jesucristo, no le podemos dar validez. Mire qué clase de disparate.
Pero aquellas cosas que Jesús dijo y el apóstol Pablo repite, esas sí le podemos dar validez. Eso se está predicando en muchas iglesias, mis hermanos. Hay gente que te dice, no le hagas caso a eso, porque en este mismo tema Jesús dijo esto. No le hagas caso a lo que dice el apóstol Pablo. Inclusive, dan por sentado que cuando algunos de los hombres que fueron inspirados por Dios en la palabra para escribirla, cuando no hablan de un tema, dan por sentado que ese tema que no habla está permitido. Entonces, como la Biblia dice que no podemos usar heroína, significa que podemos usar heroína, ¿verdad? Pero la Biblia habla de principios. Habla de principios eternos de vida, que esos principios nos dan a conocer las cosas lícitas y las cosas que no podemos hacer. Así que, muy atento con todo ese revolú salto afuera que está ocurriendo en este tiempo. Mire, esto no es cosa nueva, ¿sabe? Esto no es cosa nueva. Esto ha ocurrido muchas veces a través de la historia, pero en este tiempo está ocurriendo a un nivel mayor, porque el mismo texto que vamos a leer más adelante dice que cuanto más se acerca el fin, más veremos estas cosas. Y es muy importante nosotros proclamar la palabra de Dios, aunque este mensaje no sea el popular, aunque este mensaje no sea el que atrae los likes en las redes sociales. Aunque muchas personas intenten desmotivarnos con este mensaje, ¿ok? Es muy importante proclamar la palabra de Dios, porque es ella la que Dios utiliza para revelar nuestra oscuridad, para llevarnos a Cristo arrepentidos y para fortalecernos hasta el final de nuestros días o hasta que el Señor venga a buscar su iglesia. No es importante ni las nuevas revelaciones que traiga fulanito, el apóstol, el ungido, el obispo o la avispa. No es importante ninguno de esos títulos de grandeza que el hombre se pone a sí mismo en las iglesias, ¿verdad? Para crear una diferencia entre el pueblo y yo acá, tú sabes, yo estoy a un nivel muy alto espiritualmente, ustedes allá abajo, ustedes necesitan de mí para poder tener una revelación mayor. Mentira del diablo. La palabra que yo estoy leyendo me enseña que el mismo acceso que Jesucristo logró en la cruz del Calvario está disponible tanto para el ministro como para cualquier persona que confíe en Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Yo me emociono, hermanos. No piensen que estoy gritando ni que estoy molesto. Mi tono de voz normalmente es así, y lo que estoy es emocionado. Usted no me emociona. No es importante, escuche bien, la palabra profética que traiga o que traigan los Walters Mercados dentro de algunas iglesias. No es importante nada de esas cosas. Como ha dicho nuestro pastor, ¿verdad? Pastor Carmelo Medina, la palabra profética más segura está aquí. Amén. Y si está aquí, no tengo que ir corriendo detrás de ningún hombre que se autoproclame profeta para que me diga a mí lo que yo tengo que hacer o decidir, o cuál será mi futuro, como cuando vamos a leer las cartas que nos dicen con quién nos vamos a casar y cuántos hijos tendremos y dónde vamos a vivir, toda esa barrabasada. Los Walter Mercados, yo les llamo, son los pseudoprofetas modernos que profetizan cosas generales que les suceden a la mayoría de las personas. Hermanos, es tan fácil discernir eso y no caer ahí. Pero la gente que no estudia el libro sagrado de Dios son como ovejas sin pastor. Son fáciles, son como las olas del mar que vienen y van, dirigidas por el viento, como las hojas que las dirige el viento por aquí, por allá, para adelante, para atrás. Mire, no hace mucho, los otros días estaba yo en una iglesia. El mensaje estuvo poderoso. Al final se levanta un hombre que vino de Estados Unidos y habla con el pastor. Yo no sé qué habla, al frente, al final.
hablan sin micrófono y de momento el pastor le da el micrófono a este hombre y este hombre viene a decir que él siente de parte de Dios que hay una persona en la iglesia, y después dice, o varias personas en la iglesia que tienen un problema de inflamación y Dios quiere sanarlo. Inflamación en las rodillas. Ah, chicos, eso fue como un balde de agua fría que me echaron a mí. Mire, yo soy enfermero. La gente de 50 años en adelante tienen altas probabilidades de padecer de la inflamación en la rodilla. Los reemplazos de rodilla son para la gente mayor en su mayoría. Esos son los Walter Mercado que yo hablo, que profetizan, que profetizan de cosas generales en las iglesias. Eso es como yo decirle aquí a ustedes que Dios está en el negocio de sanar, y Dios me está mostrando que hay gente aquí que Dios quiere sanar de diabetes y de alta presión. Aleluya. Mire, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo me imagino que un porcentaje bastante alto padece de alguna de las dos cosas. Esas son enfermedades típicas de cierta edad. Así que en mi mente yo decía, este tipo es un charlatán. Pero pero la gente que no conocen la palabra le creen. Mira, hay una señora que estaba sentada de frente a mí, o que aquello parecía que le dispararon la mano bajiva cuando ella dijeron inflamación en la rodilla. Ella estaba bien motivada para recibir oración para que el Señor curara su inflamación en la rodilla. Ok, Dios tiene el poder para hacerlo, claro que sí. Muchachos, que sí tiene el poder para hacerlo. Que sus dos muertos, imagínate qué puede hacer. Pero son como ovejas sin pastor. Regresando al texto, que no me quiero desviar. La insistencia de Pablo a Timoteo en la proclamación de la palabra a tiempo y a destiempo, que es el siguiente versículo, es para que Timoteo entienda que debe ser un buen aprovechador de las oportunidades. Por supuesto que para quienes siempre resisten a la verdad, el ministro de Dios fiel siempre es un importuno o un aguafiestas. Siempre. Aquellos que no les gusta el mensaje que Cristo proclamó y lo que les gusta es que les rasquen el oído, el mensaje fiel a la Escritura lo aburre, no lo entretiene, está mirando el reloj para ver cuánto tiempo lleva el pastor predicando y quieren que se acabe ya para irse a comer. Tiene la mente en las cosas de este mundo y no soporta escuchar algo diferente. Así que usted no se deje llevar por la gente así. Usted tiene que aprender, mire, a ser como piel de cocodrilo, duro su piel, para que estas cosas no lo desmotiven a usted, sino que usted continúe hacia adelante. Usted continúe predicando la palabra, gústele a quien le guste y duélale a quien le duela, como decía el salmista Eddie D. Porque la nueva generación me entendieron. Ese tipo no es salmista. El diario que no ha publicado. Ese mismo. Mire, hermano, usted no debe disminuir el empeño porque a estas personas no les agrada el mensaje de la palabra de Dios, sino todo lo contrario. En la palabra encontraremos todo lo necesario para redarguir, para reprender y exhortar, armados de paciencia y doctrina, que es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo allí. Armados de paciencia y doctrina. Pues ¿por qué se debe entonces hacer uso de la paciencia, mis hermanos? Porque es Dios el que alumbra nuestro entendimiento. Amén. Esto no es tarea fácil. Enseñar en un ambiente donde la mayoría están detrás de las palabras proféticas y de las frases que el apóstol puso en Twitter, o lo que la profeta escribió en su cuenta de Instagram, predicar en ese entorno, hay que tener paciencia. Porque ni tú ni yo podemos darle vida a esa gente.
Ni tú ni yo podemos destruir las fortalezas mentales que ya tienen ellos estructurados aquí por toda esa basura que han creído. El único que puede hacer eso es el Señor. Y a veces el Señor, con algunas personas, lo saca rápido de allí y con otras es un proceso lento. ¿Y saben qué? Hay otras que se quedan allí y mueren allí. Y usted no puede desesperarse por eso. Usted tiene que confiar en el Señor y hacer simplemente lo que el Señor nos mandó a hacer, que es hablar la palabra. Los resultados son del Señor. Así que hay que tener paciencia, porque esto no es fácil. Requiere de un carácter persistente a pesar de la oposición. Yo diría que actualmente en Puerto Rico son más las iglesias que se han desviado a cosas vanas, a fábulas y mitos, como dice el texto, que las que han procurado permanecer en la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes no han escuchado últimamente algunas iglesias que están apoyando el movimiento LGBT? ¿Pero qué lo que era esa? ¿Verdad? ¿Qué lo que era esa? Yo he escuchado, mira, he escuchado gente, pastores, que para mí no son pastores, apoyando el aborto. Apoyando el aborto. Y tú dices, pero ¿a dónde se le fue la mente a este hombre? Mire, todo se resume en una sola cosa. Están buscando seguidores. Están detrás en el negocio de que se les llene el templo. Pero hay un problema con eso. Se te va a llenar la iglesia. ¿Pero de qué? De gente carnal. De gente que no conoce al Señor. Y a la primera que tú digas que no le guste a ellos, se te van. Tú no quieres eso. Tú quieres un ejército fuerte. Un ejército que cuando Dios los convoque a hacer algo, todos o la mayoría lleguen al lugar y emprendan la misión. Amén. Tú quieres gente que estén dispuestas a dar su vida por la verdad de Cristo, así como Cristo lo hizo y los apóstoles lo hicieron. Tú quieres gente de carácter, que busquen agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que un pastor anhela para su congregación. Punto de aparte. Punto de aparte. No hace mucho, 6 meses o menos, estaba en otra, pero mira, una reunión, estaba en una reunión eclesiástica de un ministerio, no era abierta al público. Sale una de las líderes de esa iglesia y le pregunta a los que estábamos allí, ¿qué estrategias nosotros podemos hacer para que la gente se sienta cómoda cuando vienen aquí? ¿Qué estrategias o qué cosas podemos hacer para que cuando la gente venga no se quieran ir, quieran permanecer aquí? Díganme. Sale uno por allá, levanta la mano y dice, yo sugiero que el café que ponen aquí afuera, con los panes, que le permitan a la gente entrar con el café al templo, para que puedan adorar al Señor y escuchar la palabra con el cafecito en la mano. Yo no he visto que en ninguna otra iglesia hacen eso. Yo nunca había oído semejante cosa en mi vida. Yo me quedé, pero ¿y esta gente? ¿A dónde? Y la líder eclesiástica anotándolo en la pizarra como considerando el punto. Así me quedé yo con los ojos abiertos, de día. Entonces yo estaba sentado al frente, yo no podía mirar, yo no veía la reacción de la otra persona. Mi esposa estaba cerca de mí, a mi lado, pero diagonalmente ella sí podía ver las reacciones de la gente. Tranquilos. Tranquilo. Lo que ella había dicho no era nada malo. Y después siguieron surgiendo un montón de ideas descabelladas que no tienen nada que ver con la palabra. Mire, mi hermano, la palabra de Dios enseña en el libro de los Hechos que los apóstoles iban predicando el mensaje de la palabra y compartiendo el pan con la gente, y el Señor añadía a la iglesia
iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor quien los atraía a la iglesia. Era el Señor quien los convertía. Era el Señor quien los transformaba. Era el Señor el que daba vida a los muertos. No era ninguna estrategia humana. ¿Qué es eso? Eso se parece a Walmart. Anuncio no pagado. Se parece a Walmart, donde hacen estrategias para que el cliente siempre tenga la razón, donde disminuyen los precios, los mantienen muy bajos para que el cliente vuelva y compre otra vez. Pero el estándar divino no lo podemos bajar. Nadie, ninguno de nosotros tiene autoridad para ni bajar el estándar divino, ni para cambiarlo, mucho menos. Así que eso de estrategias para que se te llene la iglesia, si estás pensando así, tú que me escuchas por las redes sociales, déjame decirte que estás del lado contrario al Señor. Aleluya. Estás en contra del mensaje de la Escritura. La razón por la que es urgente insistir en la predicación de la palabra, versos 3 y 4, es porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, sino que de acuerdo con sus propios gustos se rodearán de una multitud de maestros que les halaguen los oídos y por una parte no prestarán ya atención a la verdad, mientras que por otra parte aplicarán su atención a fábulas y a leyendas. Dice la Nueva Versión Internacional. Ok, sana doctrina o sana enseñanza es lo mismo. Viene del griego ugiainouses. Palabra extraña para mí, ¿verdad? Ugiainouses, que significa que tiene salud. De donde procede nuestro vocablo higiene. Conservar la salud espiritual, en contraposición a todo lo insano y pernicioso para el espíritu del ser humano. Eso es lo que significa sana doctrina, que conserva la salud espiritual del ser humano y está en contraposición a todo lo contrario, a todo lo insano y pernicioso para el espíritu del ser humano. La gente no soportará la sana enseñanza porque va en contra de sus caprichos personales, sus propios gustos o concupiscencias, como dice la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo. Los propios gustos rigen y regirán más y más la conducta de los hombres, tanto más cuanto más nos acercamos al final de los últimos tiempos. Eso hay que entenderlo. ¿Para qué? Para pelear más duro en contra de esa gente, ¿verdad? En contra no de la gente, porque no son ellos. Es el espíritu de este siglo que está controlándolos a ellos. ¿Ok? Así que cuanto más duro ellos impulsen sus agendas y sus intereses, con mayor fuerza el Señor capacitará a su pueblo para resistir y para contrapelear esas acechanzas del diablo. Esta gente, al no gustarle lo que predican los fieles siervos de Dios, estas personas apoyan y siguen toda clase de pseudomaestros y ministerios que se acomoden a sus caprichos personales, pues sienten cosquillas en el oído. Cuando estos pseudomaestros y ministerios extraños les hablan a esta gente de cosas que ellos quieren oír, ellos sienten cosquillas en el oído. Es una metáfora estupenda que habla el apóstol Pablo, que dice aquí comezón de oír. Es una metáfora estupenda para describir la satisfacción que siente una persona cuando le rascan sobre un área donde hay piquiña, en este caso en el oído. A veces uno le pica la espalda y uno no encuentra cómo rascarse la espalda. Uno busca una pared, busca una persona, rasca la espalda, y cuando van para arriba, van para abajo, y cuando te llega al lugar, tú, ¡ah! ¡Qué alivio! Pues eso es lo que sienten estas personas cuando estos falsos predicadores les hablan de los gustos personales de ellos. Dice, ¡ay! Aquí es que me quedo en esta iglesia. Aquí es que me quedo. Aquí no confrontan mi pecado. Aquí me dejan pecar tranquilo.
Eso es lo que sienten estas personas. Esa sensación de alivio, de comodidad. Mire, ahí podemos ir cualquiera de nosotros, porque estamos tranquilos, nadie se mete con nosotros, nadie nos pregunta cómo nos va en la vida, nuestras decisiones son nuestras, ¿verdad? Pero es que la vida cristiana no fue diseñada para vivir de esa forma. Somos una comunidad de fe. Los cristianos no fueron diseñados para vivir aislados. Somos un cuerpo. Y como cuerpo necesitamos el consejo de los unos de los otros. Necesitamos que a veces alguien nos amoneste por la palabra. Necesitamos que oren por nosotros. La Biblia dice también que podemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. La vida cristiana fue diseñada para vivir en comunidad y relacionándose con otros creyentes. ¿Ok? No da espacio para que yo mantenga mi vida tan privada. Los falsos profetas o falsos maestros se distinguen por dos cosas. Escuche bien. Siempre profetizan cosas agradables y cosas para esta tierra. Dinero aquí, salud aquí, cosas materiales aquí, negocios aquí, riquezas aquí, paz aquí, éxito aquí, posiciones de liderazgo aquí. Es muy fácil identificar un falso maestro. Claro, si leemos la palabra. Amén. Estas personas no quieren que les prediquen la sana doctrina de la fe en Jesucristo como Señor de sus vidas. Amén. Que Cristo sea Señor de nuestras vidas es algo muy grande, muy retante. Eso quiere decir, cuando yo quiero hacer algo, yo tengo que buscar lo que dice mi amo. Amén. Y si mi amo dice otra cosa diferente a lo que yo quiero hacer, ay papá, hay que coger la voluntad nuestra, doblegarla y hacer lo que dice nuestro amo. Ese mensaje no es para el mundo. El mundo odia que la gente o que cualquier persona lo intente dominar. ¿Acaso ese no es el mensaje de las feministas de este tiempo? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Verdad? Aleluya. Pero ese no es el mensaje de los cristianos, de Cristo. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es: no es tu cuerpo, es mi templo. Aleluya. Y tú no puedes hacer con lo que no es tuyo lo que tú quieres. Oye, me llegó a la mente ahora, contrario al versículo donde hay una viña, hay unos trabajadores y el dueño de la viña contrata a uno por la mañana a las 8 hasta las 5 de la tarde, después contrata a otros como a las 10 de la mañana hasta las 5 y después a última hora coge a un grupito a las 3 más o menos hasta las 5 y a los de las 3 que trabajaron más o menos como 2 horas les paga lo mismo que les pagó a los que trabajaron 8 a 5. Los de 8 a 5 se molestan con el dueño de la viña y dicen: pero ven acá, tú me pagaste a mí lo mismo que estos dos bobos que llegaron 2 horas atrás. Y yo estuve aquí el día entero soportando el calor del día. Y el dueño de la viña sale y le dice: pero qué injusticia te he hecho yo a ti. ¿Acaso no fue eso lo que quedé contigo? Y le dice: ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo puedo hacer con lo que es mío? Anda pa'l sirete, ¿qué clase de enseñanza hay allí? Pero entonces nuestro cuerpo no es de nosotros, es del Espíritu de Dios, es del Espíritu Santo, es el templo, es la casa del Señor. Así que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, que no es nuestro, es de Él, Señor. Amén. Estas personas no se contentan con 1 o 2 predicadores de esta calaña, sino que se amontonan uno sobre otro. No se sacian de oír novedades que les calmen el prurito o comezón de las orejas. Prurito significa picazón. No se cansan de que les rasquen el oído.
No se cansan, eso es lo de ellos. Ellos hacen una campaña disque evangelística aquí en esta carpa que tiene elementos. Algunos me entendieron. Y allí le cae medio mundo allí. Y allí va el profeta, fulano de tal, y el otro, y ellos, y el otro apóstol, y se llena aquello. Y termina ese evento, que no es evangelístico nada, que lo que va es a recaudar dinero de manera tras bastidores. Y después entonces hacen otro evento disque evangelístico en otro lado, y allá se mueven las masas. Esta gente mueve las masas. Le tienen que decir 2 o 3 verdades para que sea, ¿verdad? Para que se lo coman. Pero entre medio de esas 2 o 3 verdades meten un montón de cosas falsas. Esto está dañado, gente. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto está dañado. Solo Cristo puede enderezar esto y lo va a enderezar. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Amén. Cuando Él venga. En el proceso tenemos que seguir batallando nosotros. Amén. El resultado fatal es que apartan de la verdad del oído estas personas y se vuelven a las fábulas. Si toda esta gente que Pablo habla y toda esta índole de falsos maestros que halagan los oídos fuesen mundanos, no fuera tan triste el panorama. Lo verdaderamente doloroso es que todo esto se lleva a cabo en el interior de nuestras iglesias. Quien no nos representa, dicho sea de paso, a nosotros, ¿verdad? Hermanos, es ante este cuadro oscuro de falsos maestros y sus seguidores que procuran escuchar y enseñar cosas insanas y perjudiciales que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que sea sobrio en todo. Me gusta como personifica el mensaje, le dice: en cambio tú, sé sobrio en todo. En cambio tú, no seas igual a ellos. En cambio tú, sé diferente. El verbo que se utiliza aquí en griego es nefo, que expresa la idea de tener dominio de sí mismo, sangre fría y espíritu alertado. La Nueva Versión Internacional ha traducido esto muy bien al decir: pero tú no pierdas la cabeza en ninguna circunstancia, pues solo el que está fuera de sí puede ir en busca de enseñanzas no sanas para satisfacer sus caprichos personales. Mi mamá siempre me enseñó algo y me dijo: cuando tú ores y tú pidas dirección al Señor, tienes que estar alerta. Alerta para que cuando el Señor te hable, puedas prestar atención a lo que Él te va a hablar. Y así es. Así es. No puedo hablarle al Señor y pedirle dirección sobre un asunto en mi vida y luego andar por la vida con la mente en Pajaralandia. No. Tengo que estar alerto. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con el texto que dice: en cambio tú, sé diferente. ¿Cómo que le dice? En cambio tú, sé sobrio en todo. Hay que estar alerta, pendiente de la manera en que el Señor nos va a hablar. Muchas veces nos habla por medio de la Escritura, claro que sí. Y otras veces nos habla por medio de otras cosas de la vida, del diario vivir. Y hay que estar alerta y pendiente. Claro, pasando todo por el filtro de la palabra de Dios. Esa es la única manera que vamos a saber, ¿verdad?, si el mensaje que estamos recibiendo viene de parte de Dios o no. Y el versículo 5, que es el último que vamos a tocar, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, si te dedicas a enseñar exclusivamente lo que dice la Escritura, no vas a ser popular. En cambio, serás burlado, serás tildado de anticuado, de machista, de fundamentalista, que es lo que nos dicen en las noticias, ¿verdad? Esos son un corillo de fundamentalistas.
Claro, porque como ellos no tienen valores, no tienen un estándar de lo correcto y lo incorrecto, es como una anarquía lo de ellos, pues cualquier persona que venga a mostrarle un estándar de lo correcto y lo incorrecto que tenga valores, para ellos es un fundamentalista. No, mi hermano, no. Y otros epítetos desagradables te dirán. En cambio, si omites las porciones bíblicas que confrontan nuestro pecado, si no hablas del infierno nunca, y si permites toda clase de comodidades a fin de no molestar a nadie, serás popular, serás aplaudido por todos, se te va a llenar la iglesia, hermano. Yo siempre digo que el verdadero cristiano se mete en problemas. ¿En qué clase de problemas? Bueno, todo el mundo es pana tuyo hasta que tú abres la boca y dices algo que es diferente a lo que la mayoría piensa. Si tú estás en un trabajo y alguien le da la brillante idea de preguntarte directamente a ti, delante de otro, ¿qué tú piensas acerca de los LGBT y del aborto? Y tú dices lo que se supone que diga, la verdad de Dios revelada en la palabra, te vas a meter en problemas. Porque eso no es el mensaje popular. Eso no es lo que le gusta a la gente. Inclusive hay leyes en los trabajos ahora. Yo soy enfermero. A mí me obligan a coger una educación continua exclusivamente diseñada para las personas LGBT. Donde me enseñan a mí, oiga, que si viene por ahí Yello, que es un hombre, porque sus genitales así lo expresan, y él dice que eres Yeya, una mujer, la ley dice que yo tengo que referirme a esa persona como la paciente, fulana de tal, o ella. ¿Ustedes creen que yo lo voy a hacer? Pues no. Están bien equivocados los que piensan que yo voy a llamarle ella a un hombre o él a una mujer. Si me quieren votar, que me voten. Pero la verdad del Señor se compra y no se vende. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ustedes creen que Dios no tiene la capacidad y el poder para sustentarme a mí y a mi familia de otra manera si me llegase a pasar algo como una expulsión del trabajo por esa bobería? ¿Dónde estaría la confianza mía en el Señor si yo llego a negar mis principios bíblicos por la presión del gobierno de este mundo? Y si no soy capaz de mantenerme firme en algo tan sencillo como esto, ¿ustedes creen que cuando la iglesia sea perseguida en Occidente, que probablemente nuestros ojos lo comiencen a ver, pero perseguida en términos de muerte física, ¿ustedes piensan que voy a tener el valor suficiente para no negar a Cristo en ese momento? Si lo negué en cosas más sencillas. Vamos, esto es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento lo que estamos teniendo con esta posición de estos movimientos. Esto es un entrenamiento para la guerra. Que es lo próximo que probablemente va a venir antes de que muchos de nosotros cierren los ojos. No lo sé, pero es una posibilidad. Es que esto es un problema, esto no tiene sentido, esto que están haciendo. Ahí nos damos cuenta de muchas otras cosas. Pero la terquedad del gobierno, miren hasta dónde llega. Hasta crear una educación continua para todos los profesionales de la salud, obligatoria. ¿Ok? Pero nada, con mucho respeto nos dirigimos hacia ellos como cualquier ser humano, porque el pecado de ellos es el mismo pecado por ejemplo, en la misma lista que Dios pone el afeminado, pone el adúltero, en la misma lista, ¿ok? No son peores, son iguales, somos iguales todos, ¿ok? Y de la misma cantera que Cristo nos salvó a nosotros, es la que los puede sacar también a ellos. Amén. Así que con gracia, con respeto, pero sin negar nuestros principios y nuestros valores cristianos por encima de cualquier cosa. Es preferible que agrades a Dios por proclamar correctamente el Evangelio y cumplir bien de ese modo con tu ministerio,
antes que agradar a los hombres e incurrir en el juicio que está a punto de venir cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos, como comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Así que este mandato, exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo es un mandato solemne, de una altura. Si hay algo importante que el apóstol quiere transmitirle a Timoteo antes de partir de este mundo, es esto, y se lo hace entender con los métodos que ya discutimos al principio, de manera que Timoteo le queda impregnado esa enseñanza en su mente y está bien, pero que bien seguro de las cosas que puede hacer y las cosas que no son negociables en cuestión al Evangelio. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú cojas esta palabra, Señor, y tú la impregnes en nuestros corazones, la selles en nuestros corazones, Padre, de manera que podamos ser esa clase de siervos que tú quieres, que seamos fieles a ti, Señor, en todo, y que te amemos, Señor, que te devolvamos ese amor incondicional en el que tú nos has depositado en nuestra vida, para nosotros devolvértelo, Señor, con nuestro modo de vivir, con nuestro estilo de vida, Señor, no siguiendo la corriente de este mundo, sino nadando en contra de ella, Señor. Sabemos que tu mensaje es un mensaje contracultural que se opone a los principios de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes en ese llamado tuyo para en este tiempo, ¿verdad?, donde hay tanta oposición. Que no pongamos en juego nada, Señor, sino que tengamos por preferencia agradarte a ti antes, Señor, que la amistad con el mundo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria.